Llegó el momento y está acorralado. 3 destructores y 3 buques anfibios de Estados Unidos ya patrullan frente a las costas de Venezuela, con más de 6,000 marinos y soldados listos para actuar. El presidente Donald Trump firmó una directiva. Los cárteles de la droga ahora son considerados organizaciones terroristas. ¿Y quién está en la mira? Nicolás Maduro está acusado de ser el líder de un cártel narcoterrorista que inundó a Estados Unidos con cocaína y fentanilo. Pues Washington ofrece $50 millones por su captura. Ahora Maduro no se quedó de brazos cruzados, está movilizando en el país más de 4 millones de milicianos, además de estar alineado también con Rusia y China. Ahora, ¿en qué puede terminar todo esto? ¿Qué me dice usted? ¿Solo es un bloqueo antidrogas o realmente será el fin del régimen que gobierna desde hace décadas? Quédese aquí en América Revelada porque lo que está pasando en el Caribe podría cambiar el destino de toda América Latina. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Bueno, me tomé una semana de vacaciones y pasaron muchas cosas. Una de esas es que estamos ahora en un nuevo set. Espero que le guste. Estamos renovando este programa para usted. Pero tengo que decirle, fue imposible de desconectarse de las medidas que está tomando este segundo gobierno del presidente Donald Trump, sobre todo en América Latina. Podría decir que está completando la tarea que comenzó en su primer gobierno. Mire este anuncio que hizo en el año 2017 a los periodistas. ¿Puede decirnos qué está considerando para Venezuela? ¿Qué opciones están sobre la mesa ahora mismo para lidiar con este lío? Tenemos muchas opciones para Venezuela. Y por cierto, no voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Este es nuestro vecino, esto es, ¿sabes? Estamos por todo el mundo y tenemos tropas por todo el mundo en lugares que están muy, muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario. Bueno, ya en su primer gobierno el presidente Trump consideraba usar la fuerza militar si fuera necesario, dijo. Y fue justamente porque, en ese momento no reconocía a Maduro como ganador de las elecciones y apoyó fuertemente a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela en el año 2018. Y antes de terminar ese primer mandato, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro de estar vinculado al tráfico de drogas y armas y ofreció en ese momento una recompensa de $15 millones por información que lleve a la captura de Maduro. Así fue que comenzaron las medidas contra el régimen chavista. Si bien la presidencia de Biden continuó en oposición a Maduro y también rechazó los resultados electorales que supuestamente daban como ganador frente a Edmundo González, desde Estados Unidos no hubo mayor movimiento durante el tiempo de Biden frente a la amenaza que podría significar el régimen chavista en la región. Pero como dije antes, el presidente Donald Trump volvió, y esta vez a terminar lo que comenzó en su primer mandato. Primero que nada, aumentó la recompensa de captura. Era de $15 millones, ¿recuerda? Luego, en enero de este año, ya fue a 25 millones y ahora el Departamento del Tesoro ofrece $50 millones por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. Como podemos ver, el doble de lo que se ofreció por Osama Bin Laden. Y después lo que siguió es uno de los pasos más importantes, un paso clave para poder realmente capturarlo, porque fue más allá que muchos líderes en el mundo que tampoco reconocen a Maduro como presidente legítimo. Pues además, el Departamento del Tesoro lo que hizo es designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Y aquí aparece nuevamente el nombre clave, Nicolás Maduro. Washington lo acusa no solo de liderar el llamado Cártel de los Soles, sino también de aliarse con grupos considerados terroristas como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para inundar a Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo. Esto es lo que dice parte del comunicado del Departamento del Tesoro. Dice, el Tesoro sanciona a un cártel venezolano liderado por Maduro. Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sanciona al Cártel de los Soles
como terrorista global especialmente designado. El Cártel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos del régimen de Maduro, que brinda apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, en particular el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Ahora, ¿qué puede significar esta designación para Maduro? Bueno, el secretario de Estado lo dijo claramente. Escuchemos a Marco Rubio. Entonces, lo que esto cambia es que nos da autoridad legal para atacarlos de formas que no podríamos usar si fueran simplemente un grupo de criminales. Ya no se trata de un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un asunto de seguridad nacional. Bueno, justamente aquí es donde las cosas toman otro rumbo. Marco Rubio dijo que esto da autoridad legal a Estados Unidos para atacar. Y no fueron palabras huecas, estas traen mucho relleno. Porque mientras usted y yo estamos aquí hablando, frente a las costas de Venezuela, en estos momentos, hay buques de combate estadounidenses listos para responder. Así es. Estamos hablando de 3 destructores de misiles guiados de la clase Early Burke, el USS Gravely, el USS Jason Denham y el USS Samson, acompañados por 3 buques anfibios, el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale. En total, además, hay 6.200 marines y soldados desplegados. Ahora, bueno, seamos claros. Cuando un presidente de Estados Unidos envía semejante despliegue, no es para dar un paseo por el Caribe, ¿verdad? La versión oficial dice que el régimen venezolano se ha convertido en una autopista del narcotráfico hacia Estados Unidos y que los cargamentos de cocaína ya no llegan solos, llegan mezclados con fentanilo, la droga que justamente está matando a decenas de miles de estadounidenses cada año. Y sobre este tema, esto es lo que dijo la fiscal general Pam Bondi a inicios de agosto. Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus asociados, de las cuales casi 7 toneladas están relacionadas con el propio Maduro, lo que representa una fuente principal de ingresos para los cárteles mortíferos, con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que provoca la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses. El Departamento de Justicia ha incautado más de $700 millones en activos vinculados a Maduro, incluidos 2 jets privados, 9 vehículos y mucho más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a $50 millones. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes. Y de nuevo, al catalogar a estos grupos como terroristas, Estados Unidos abre la puerta legal para actuar con el Pentágono y con la CIA, y no solo con la DEA o la Guardia Costera. Y esta movilización ha despertado todas las alarmas en la región. Como también es una noticia que ha llegado a diferentes países del mundo que están expectantes, como por ejemplo este medio de Corea del Sur, que también está informando lo que está ocurriendo aquí, bueno, en América Latina, las medidas que está tomando el presidente Donald Trump. Ahí están informando, están mostrando, bueno, más adelante van a mostrar justamente la recompensa que están ofreciendo para encarcelar a Maduro. Esto está llegando a diferentes lugares del mundo. Todo el mundo está expectante con lo que está ocurriendo, la importante posición militar que está tomando el presidente Donald Trump en la región. Los gobiernos de Trinidad y Tobago, que son 2 islas muy cercanas a Venezuela, como podemos ver, vamos a mostrar aquí un mapa. Entre la isla de Trinidad, ahí se va acercando un poco más, entre la isla de Trinidad, que como podemos ver está muy cerca de Venezuela. La isla de Trinidad está solamente a 11 kilómetros, entre 11 y 12 kilómetros, está a un paso de Venezuela. ¿Y qué cree usted? ¿Qué posición tomó esas 2 islas pequeñas caribeñas frente a esta situación? Apoyar a Estados Unidos. Y no solo dijeron que contaban con todo su apoyo, sino que la primera ministra Kamala Persad Bissessar dijo en un comunicado lo siguiente:
Trinidad y Tobago siempre ha tenido buenas relaciones con el pueblo venezolano y así continuará. Sin embargo, quiero dejar muy claro que si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade el territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso al territorio trinitario para defender al pueblo de Guyana, mi gobierno se lo concederá sin reservas. Recordemos que actualmente Guyana y Venezuela tienen una tensa relación, una tensa disputa fronteriza. A todo esto, el presidente de Guyana, el señor Irfan Ali, también se comprometió a cooperar con Estados Unidos y publicó este comunicado que puede ver ahora en su pantalla, que por cierto está en inglés, pero vamos a leer una parte para que sepamos qué es lo que dice textualmente este comunicado. Dice: el gobierno de la República Cooperativa de Guyana observa con grave preocupación la amenaza a la paz y la seguridad en la región que representan el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo, a menudo involucrando redes criminales como el Cártel de los Soles de Venezuela, designado como una organización terrorista por algunos países de la región. Dichas redes criminales tienen la capacidad de desbordar las instituciones estatales, socavar la democracia, pervertir el Estado de Derecho y amenazar la dignidad humana y el desarrollo. El gobierno de Guyana subraya la necesidad de fortalecer la cooperación y los esfuerzos concertados a nivel nacional, regional, hemisférico y global para combatir eficazmente esta amenaza. Además, otro país en apoyo al gobierno estadounidense es Paraguay, pues el presidente Santiago Peña acaba de firmar el decreto que designa al Cártel de los Soles, el cual se acusa a Nicolás Maduro de ser su líder, y ha designado al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional. Aquí está el decreto del presidente de Paraguay. Y también Argentina, pues el presidente Javier Milei publicó un mensaje también en su cuenta de X que dice: del lado correcto de la vida, dice el presidente Milei. Y comparte este comunicado de la Cancillería de Argentina, que ya en el título dice: el gobierno argentino declara al Cártel de los Soles como organización terrorista. Y fue publicado el día de hoy, 26 de agosto de 2025. Ahora, bueno, el mensaje de Estados Unidos con todas estas embarcaciones militares es clarísimo. No solo se trata de bloquear la entrada de drogas mortales, sino que también podría, si así lo decide, desembarcar tropas en cualquier momento. Aunque bueno, el Pentágono insiste en que son operaciones en aguas internacionales sin intención de provocar. Sin embargo, muchos analistas ya comenzaron a comparar esta situación con lo que ocurrió con Panamá en 1989, cuando el presidente George H.W. Bush, bajo la operación Causa Justa, justificó la invasión para capturar a Manuel Noriega, que estaba acusado de narcotráfico. Es por eso que muchos ven esto como un déjà vu, un dictador acusado de narcotráfico, una flota naval frente a sus costas y una recompensa millonaria sobre su cabeza. Bueno, Noriega, en el caso de Noriega, él terminó cumpliendo una pena de 20 años de prisión en Miami. ¿Será que Maduro tendrá un final similar? Claro que Maduro no se está quedando callado. El día 23 y 24 de agosto convocó a un reclutamiento nacional y anunció la movilización de, escuche bien, 4.5 millones de milicianos. Sí, millones. Claro, sobre un papel suena como un ejército popular imparable, ¿verdad? Pero pensemos un poco, ¿Venezuela realmente tiene la capacidad de armar y mantener a más de 4 millones de personas? Bueno, solo si pensamos en lo que podría significar la logística de esto, nos refuerza la diferencia entre propaganda y realidad. Pues Maduro dijo que todos están llamados a defenderlo. No, perdón, no es a defenderlo. Es a defender el suelo sagrado de Venezuela, así dijo. Maduro prometió armar a estas milicias de obreros, de campesinos, de estudiantes, con rifles y también con misiles, dijo también misiles. A todo esto, ¿la gente realmente quiere alistarse? Pues en las redes se ven vídeos muy contradictorios. Veamos algunos ejemplos. La juventud de Venezuela hoy se alista por mi patria, por la soberanía y por la paz. Las mujeres campesinas, llaneras, estamos comprometidas a defender la patria
y a defender a nuestro presidente Nicolás Maduro. Yo me alisté, alístate. Yo me alisto. Vamos a escribirlo todo, por favor, gracias. Y al presidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, ¿será real o será publicidad? Veamos otro vídeo de personas que están alistándose. Desde el municipio de Montatán invitamos a todo el pueblo a alistarse en la milicia nacional bolivariana. Lo ordenó nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, comandante de las Fuerzas Armadas y de la milicia nacional bolivariana. Chávez vive, la patria sigue. Pues esto es serio, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que lo hacen? ¿Por Venezuela realmente? ¿Por Maduro? ¿O quizás porque les prometieron algo? Ahora veamos otro vídeo que también muestra cómo llegan o no llegan los venezolanos a alistarse. Aquí vemos una plaza prácticamente vacía. Supuestamente, bueno, para llegar a más de 4 millones de personas para que se alisten, le va a faltar el tiempo porque aquí en esta plaza por lo menos no hay nadie. Vamos a ver también, ahí tenemos fotos, tenemos algunas imágenes que también están circulando en las redes sociales y que muestran, por ejemplo, esto, que no hay mucha gente en las plazas donde supuestamente están estos puestos para que se alisten. Están estos soldados un poco dormidos ya, esperando que llegue la gente. Estos soldados están conversando, hay sillas vacías. De hecho, el exalcalde metropolitano de Caracas, el señor Antonio Ledesma, cuestionó la supuesta masividad de la convocatoria en su cuenta de X. Veamos qué escribió el señor Ledesma. Dice, Maduro, el dictador desesperado, dijo que movilizaría a más de 4 millones de personas para que defiendan su narcotiranía. ¿Dónde está esa gente? Será en la servilleta de su servil amoroso. Ese papelito servirá para otra cosa, pero no para comprometer a un pueblo que está harto de esa tragedia. Y más abajo muestra, bueno, estas fotos que puede ver en su pantalla con plazas vacías y gente, bueno, la verdad que poca convocatoria tiene este alistamiento, por lo que se ve en las fotos, ¿verdad? ¿Cree que el pueblo venezolano quiere alistarse realmente? Pues hoy Estados Unidos tiene destructores frente a Venezuela, algo que no había ocurrido antes y que muchos están esperando cuál va a ser el desenlace de todo esto. Mientras que Maduro está convocando a millones de milicianos y toda la región, por supuesto, está observando con cautela. Y mientras tanto, detrás de todo este escenario, la verdad es simple. Millones de venezolanos siguen pagando el precio de la tiranía. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a continuar todo esto? ¿Realmente este será el movimiento que ponga fin a un régimen que convirtió a un país en un cártel con bandera? Bueno, déjenme su comentario ahí más abajo, que es muy importante en estos momentos. Desde América Revelada vamos a seguir de cerca los hechos. Es posible que tengamos noticias, tengamos novedades esta semana. Y aquí vamos a estar para compartirle todos los datos que tengamos. Y como sé que todavía está ahí, que está ahí conmigo, si quiere apoyarnos, vaya ahí abajo también, regálenos su poderoso me gusta para que más personas como usted también se informen con nosotros. Y por supuesto, si no lo hizo, suscríbase a América Revelada, active la campanita y por supuesto, déjeme su comentario, déjeme su opinión sobre las medidas de Estados Unidos frente a la tiranía de Maduro. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Muchas gracias por estar aquí conmigo conectado. Pues imagine esta escena. Un presidente rodeado por destructores y marines frente a sus costas, siendo acusado de liderar un cártel de narcoterrorismo. Y al mismo tiempo, otro presidente en un país vecino sale a decir que ese cártel ni siquiera existe. Así es, Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que el cártel de los soles es una invención de Estados Unidos. Vemos mejor qué es lo que dice textualmente su mensaje en X.
Dice, el cártel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Dice, le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cártel, es coordinar y no someter. Dice, el problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito. La Gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz. Bueno, el congresista republicano de Estados Unidos, el señor Carlos Jiménez, respondió a ese posteo también escribiendo lo siguiente. Gustavo Petro, dice, acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto en chiste. Al contrario, es gravísimo, dice aquí. Pues bueno, Petro niega la existencia del cártel que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es una organización terrorista internacional responsable de inundar Norteamérica con cocaína mezclada con fentanilo. Y siguiendo los informes estadounidenses, estaremos hablando de un cártel estatal con su líder, Nicolás Maduro, quien dice ser presidente de Venezuela, aunque bueno, muchos líderes y organizaciones internacionales no lo reconocen como tal. Ahora bueno, volviendo al tema de la veracidad del cártel de los soles, si es o no una organización criminal dirigida directamente por el régimen chavista, vemos que dice Inside Crime, que es un medio independiente que investiga sobre el crimen organizado, sobre todo en América Latina y también en el Caribe. Bueno, aquí ya en primer lugar muestra los rangos de los generales por el número de soles. 4 soles, no se lee muy bien aquí, pero le corresponde, lo lleva el general en jefe. 3 soles lo lleva el mayor general. 2 soles lo lleva el general de división y 1 sol lo lleva el general de brigada. Ahora será pura coincidencia el nombre con estos soles. Entonces, bueno, sigamos leyendo un poco más abajo porque aquí en Inside Crime, en este informe, en esta investigación, nos da un poco más de historia detrás del nombre, el cártel de los soles. Veamos a ver qué es lo que dice. Dice, el cártel de los soles es el término usado para describir los oscuros grupos dentro del ejército de Venezuela implicados en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el contrabando de gasolina, la minería ilegal y otros esquemas de corrupción, entre los que se destaca el narcotráfico. No es un grupo jerárquico, sino más bien una red suelta de células dentro de las ramas castrenses principales. Escuche bien, el ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, de los rangos más bajos a los más altos, que funcionan básicamente como organizaciones narcotraficantes. Interesante, ¿verdad? Y más abajo dice que el término de los soles se usó por primera vez en 1993, cuando 2 generales de la Guardia Nacional, el jefe de la unidad antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos. En su calidad de comandantes de brigada, cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras, en las sombreras, lo que dio origen al nombre de Cártel del Sol. Más adelante, cuando se conocieron denuncias de la participación en narcotráfico de los comandantes de división, quienes tenían soles dobles por su rango, el término se modificó para pasar a llamarse el Cártel de los Soles. Bueno, entonces aquí es donde comenzó a subir de rango el Cártel de los Soles, ¿sí? Una organización criminal, ¿verdad? Luego continúa diciendo que a mediados de los años 2000, varios elementos de la Guardia Nacional y otras ramas del ejército asumieron roles mucho más activos en el tráfico de narcóticos. Varias células de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, a trasegar y distribuir cocaína directamente. Es decir que ya no era solo recibir coimas, sino que entraron
de lleno al negocio de las drogas. Y aquí también dice el por qué pudo haber ocurrido este cambio. Dice, una teoría de lo que pudo haber motivado este paso es que los narcos colombianos comenzaron a pagar a los militares con drogas en lugar de efectivo, lo que forzó a los venezolanos a buscar mercados propios. Ahora, bueno, lo interesante de esto es que nos muestra cómo se fue formando una estrecha relación de negocios sucios entre Colombia y Venezuela. Y también cómo es que surge el crimen organizado en Venezuela. Sigamos leyendo, dice, 3 desarrollos importantes contribuyeron al surgimiento del crimen organizado en Venezuela en ese momento. En primer lugar, Colombia firmó el programa de seguridad Plan Colombia con Estados Unidos por varios miles de millones de dólares, lo que permitió a las fuerzas de seguridad colombianas aumentar la presión de manera inédita sobre grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, también el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La presión militar llevó a la guerrilla a pasar más de sus operaciones a los estados fronterizos venezolanos, con poca vigilancia policial. Luego dice que en el año 2002 hubo 2 hechos clave, uno seguido del otro. El primero fue la interrupción del proceso de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana, lo que implicó que los insurgentes perdieron la gran extensión de territorio seguro al sur de Colombia y se vieron en la necesidad de buscar otro refugio. El segundo hecho fue la tentativa de golpe de Estado que llevó al derrocamiento temporal del presidente Hugo Chávez. Es decir, todos estos acontecimientos llevó que este crimen desde Colombia vaya atravesando la frontera hacia Venezuela. Dice, los efectos del golpe llevaron a la administración Chávez a limitar su círculo de seguidores de confianza. Luego más abajo dice que el término Cártel de los Soles volvió a surgir por un periodista y concejal municipal, el señor Mauro Marcano, que antes de ser asesinado había acusado al comandante, veamos aquí, dice, al comandante de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana y director de inteligencia Alexis Maneiro, junto con otros miembros de la Guardia Nacional, de tener nexos con narcos. Bueno, este concejal y este periodista Mauro Marcano fue asesinado, ¿sí? En lo que estaba en esta investigación. Abajo dice también que en el mismo año, en el año 2004, la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Drogas estimó que por el país pasaron alrededor de 50 toneladas de cocaína. 50 toneladas de cocaína. Y 3 años después, para el 2007, ese número se estima en unas, escucha bien, 250 toneladas, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense. Luego, bueno, informa que oficiales de la Guardia Nacional, dice, otros oficiales de la Guardia Nacional también fueron arrestados en un caso aparte, luego de ser sorprendidos cargando cocaína a un avión privado en el aeropuerto de Maiquetía, hoy Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Luego vamos un poco más abajo porque hay un párrafo que vuelve a mostrar la relación entre líderes de Venezuela, el narcotráfico y también de guerrilleros de Colombia. Dice que en el año 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, señaló al ex jefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal Barrios por asistencia material a las actividades de tráfico de narcóticos de los insurgentes de las FARC de Colombia. Carvajal posteriormente fue aprehendido por las fuerzas de seguridad en Aruba a pedido de las autoridades estadounidenses, pero fue liberado rápidamente luego de la mediación del gobierno holandés, que indicó, en este caso, el gobierno holandés indicó que Carvajal tenía inmunidad diplomática, ya que había sido recientemente nombrado cónsul de Venezuela. ¿Y qué pasó después de ser liberado? Nicolás Maduro, bueno, ya en la presidencia lo recibió con un gran abrazo. Luego más abajo volvamos a lo que estábamos leyendo, a esta información, a este informe importante de Inside Crime.
cuenta sobre una narcoavioneta que también se la conectó con los altos mandos del régimen chavista. Dice que en agosto del año 2011 se descubrió que una avioneta capturada en el estado de Falcón, norte del país, con cerca de 1.400 kilos de cocaína, había despegado de la base militar La Carlota de Caracas. Voceros del ejército, la Fuerza Aérea y el gobierno chavista, ¿sí?, dieron diferentes explicaciones sobre lo sucedido. Bueno, este informe, esta investigación aquí en Inside Crime muestra muchos datos más sobre la relación del Cártel de los Soles y el crimen organizado de Colombia. Pero bueno, ¿a quién le cree usted? ¿A los datos de Inside Crime que acabamos de leer y que leímos solo una parte, ¿sí? ¿A los informes de inteligencia de la DEA, la CIA y el Departamento del Tesoro que llevan más de una década investigando este cártel? ¿O al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que insiste en que es pura ficción? Ahora, bueno, lo cierto es que mientras Petro niega y vuelve a negar, porque luego hizo otro posteo volviendo a negar que exista el Cártel de los Soles, desde Caracas, el segundo hombre fuerte del chavismo, el señor Diosdado Cabello, en un discurso transmitido por la televisión estatal, Cabello aseguró que Colombia está del lado de Venezuela frente a lo que calificó como una ofensiva imperialista de Estados Unidos. Aquí quiero que escuchemos juntos parte de lo que dijo Cabello. Hemos pedido la reciprocidad del lado colombiano, cada quien atendiendo su frontera. Si Colombia atiende su frontera y nosotros atendemos nuestra frontera, ¿cuál va a ser el resultado? El éxito. No va a haber ningún tipo de delincuencia alrededor de la frontera y que nuestros pueblos hagan lo que históricamente han hecho, vivir en paz. Pasan de Colombia a Venezuela, pasan de Venezuela a Colombia, con tranquilidad. Estas cosas nosotros, además de informarlas yo ahora, se le informó al gobierno colombiano para que ellos estén en cuenta y mostraron pues su agrado. Se hizo a través del ministro de la Defensa. Bueno, aquí Cabello dice que la gente puede seguir haciendo lo que siempre hizo, vivir en paz. Y también presenta a Petro y a Colombia como aliados de Venezuela frente al despliegue naval estadounidense. Y eso tiene mucho peso político, porque recordemos, Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros de frontera, con pasos legales e ilegales que han sido usados durante décadas para el contrabando y el narcotráfico. Ahora, bueno, volviendo a lo que dijo Cabello, lo que podemos leer es un doble mensaje. Uno, a su propia militancia para reforzar la idea de que Maduro no está solo, no está aislado, y también a Estados Unidos para mostrar que tiene respaldo internacional. ¿Pero qué tipo de respaldo? El respaldo colombiano, o sea, recibir el respaldo de un conocido productor y traficante de drogas, recibir el apoyo de la Casa de las FARC, es decir, de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero de origen marxista-leninista que somete a Colombia desde 1964. Recibir el apoyo de la Casa del ELN, es decir, donde nació y vive el Ejército de Liberación Nacional, que también es un grupo guerrillero colombiano que tiene la misma ideología que las FARC. Recibir el apoyo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que también fue miembro de un grupo guerrillero, en este caso el M-19, que bueno, aunque era un grupo más pequeño que las FARC, igualmente está asociado con delitos como robo de armamentos, secuestros y asesinatos. Aquí me hace recordar el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. La realidad es que, bueno, hoy las embarcaciones militares estadounidenses ya están frente a Venezuela, porque al parecer para Washington no está en duda de la existencia del Cártel de los Soles. Y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que no van a parar hasta tener a todos tras las rejas. No vamos a comentar sobre los detalles de ninguna investigación, pero bajo la dirección de Donald Trump, hemos llevado a más líderes de carteles ante la justicia que cualquier otra administración en la historia de esta nación.
El puente aéreo es un término común en la aplicación de la ley para describir cómo los traficantes de drogas mueven sus drogas desde múltiples países, Venezuela, Honduras, Guatemala, México, a nuestro país. Se llama un puente aéreo y sobornan a funcionarios del gobierno, sobornan a personas, sobornan a oficiales de la ley en sus países para que ignoren eso y les permitan volar sin ser detectados. Estamos investigando todo eso. Estamos observando eso en múltiples países. No hemos terminado aún. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos luchando hasta que cada jefe de cartel esté tras las rejas, en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas. Gracias. Y justamente esta semana cayó el cofundador del cártel de Sinaloa que faltaba. Así es. Pues Estados Unidos ya tiene al Chapo Guzmán y ahora el que faltaba, Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo. Bueno, finalmente se declaró culpable de innumerables asesinatos, de narcotráfico, de sobornos a oficiales de justicia y también de gobiernos. El Mayo escapó de la justicia por décadas en Estados Unidos, pero ahora todo eso se acabó. Y hablando de México, ¿qué tiene que decir la presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, sobre las operaciones que está llevando a cabo Estados Unidos contra regímenes que lideran el narcoterrorismo? Escuchemos. ¿Cuál es el posicionamiento de México en medio de esta tensión internacional? Y sobre todo considerando que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, y para ver en qué posición se queda México en este juego geopolítico. Ya lo hicimos, ya nos posicionamos aquí en la mañanera y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no intervención. Nosotros estamos en contra de las intervenciones. Por Constitución, la política exterior de México dice claramente no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Y también nuestra posición, puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Okay, muchas gracias. Y repito, ni siquiera es solo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México porque está en la Constitución. Dijo no a la intervención a un país soberano. Bueno, lo que está pasando no es solo un pulso entre Washington y Caracas, porque si Estados Unidos despliega una flota naval, moviliza más de 6,000 marines y cataloga al régimen de Maduro como un cártel terrorista, el mensaje creo que no es solo para Venezuela, es también para todos aquellos gobiernos, para todos aquellos partidos y líderes de la región que han cerrado los ojos o incluso se han beneficiado del narcotráfico. Pensemos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro dice que el cártel de los soles no existe, mientras su mano derecha, Diosdado Cabello, asegura que Colombia está al lado de Maduro frente a la ofensiva imperialista. Pensemos en México, donde los cárteles han infiltrado instituciones locales y tiene poder real en grandes zonas del país. Pensemos en Cuba, históricamente señalada por Estados Unidos como refugio y aliado estratégico de regímenes autoritarios y del narcotráfico regional. ¿Y qué tal si la ofensiva de Trump es más que un operativo antidrogas? Y si en realidad es un aviso para toda América Latina de que el juego se acabó. Porque ya no se habla solo de cocaína, también se está hablando de que la cocaína está mezclada con fentanilo, una droga que está matando a más de 100,000 estadounidenses cada año. Y cuando el problema toca a las puertas de millones de familias en Estados Unidos, la paciencia se terminó. Estados Unidos está diciendo, si los gobiernos de la región no actúan, lo haremos nosotros. Quizás estemos viendo cómo pronto cae la primera ficha de todo un dominó de complicidad entre regímenes que trajeron violencia, miseria y muerte. Bueno, creo que todos estamos expectantes, ¿verdad?
Y yo tengo muchas esperanzas de que seremos testigos de ver cómo triunfa la paz, la verdad y la justicia. Ahora, si este episodio le pareció importante, déjenme entonces ahí abajo su poderoso me gusta, suscríbase a América Revelada y también active la campanita. Y por supuesto, comparta este video para que más personas como usted tengan acceso a la verdad sin filtros. Y por supuesto, no se vaya sin dejarme su opinión también ahí abajo sobre este tema, que es muy candente. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando a América con la verdad. Despiden a la directora de los CDC a solo un mes de asumir el cargo. La pregunta es ¿por qué? Pues no se fue sola, también renunciaron varios de los principales científicos de la agencia. Y ahora Robert F. Kennedy Jr. deberá dar explicaciones en el Senado. ¿Esto se trata solo de un recambio de nombres o de un giro radical hacia la agenda Make America Healthy Again? Quédese conmigo en América Revelada porque hoy vamos a contarle qué está pasando detrás de esta sacudida en los CDC y por qué podría significar un cambio radical que se verá reflejado también en la salud de la gente. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Vamos directamente con la noticia que está en tendencia, pues la Casa Blanca está cambiando a las personas que están al frente de la salud del país. Así que bueno, para empezar, lo que hizo es despedir a la directora de los CDC, la señora que está viendo, la señora Susan Monares, apenas un mes después de que ella asumió el cargo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Pues no es un cambio menor, porque atrás de ella también renunciaron varios de los principales científicos de la agencia. Y en cuestión de horas, la salud pública del país quedó en el centro de una tormenta política. Así que bueno, escuchemos cuál es la explicación oficial que dio la secretaria de prensa Karoline Leavitt a los periodistas en Washington. Vamos a escucharla. La Cámara dijo que ella no estaba alineada con la agenda del presidente. Los abogados de la doctora Mornales dicen que ella se negó a aprobar a ciegas directivas, imprudentes y carentes de base científica, y que despidió a expertos en salud dedicados. ¿Qué fue, específicamente, lo que hizo mal? Mire, lo que diré sobre esta persona es que la propia declaración de su abogado dejó claro que no estaba alineada con la misión del presidente de hacer que Estados Unidos vuelva a estar sano. La secretaria le pidió que renunciara. Primero aceptó y luego se negó, por lo que el presidente la despidió, lo cual está en todo su derecho. Fue el presidente Trump quien fue reelegido abrumadoramente el 5 de noviembre, mientras que esta mujer nunca recibió un solo voto. El presidente tiene la autoridad de remover a quienes no comparten su misión. Muy pronto se anunciará un reemplazo. Tanto el presidente como la secretaria Kennedy están comprometidos en restaurar la confianza, la transparencia y la credibilidad en el CDC, garantizando que su liderazgo y decisiones sean más públicas y responsables, fortaleciendo el sistema de salud pública y devolviéndolo a su misión principal, proteger a los estadounidenses de enfermedades transmisibles e invertir en innovación para prevenir, detectar y responder a futuras amenazas. Y no duró más de un mes y ya el presidente Donald Trump la despidió porque no estaba alineada con la agenda Make America Healthy Again, como dijo la secretaria Leavitt. Pero claro, esta respuesta que dio la secretaria de prensa también trae más preguntas, porque ¿qué significa exactamente no estar alineada? ¿Será que rechazó decisiones políticas sobre las vacunas y sobre los protocolos que se están usando? Podría ser una opción. También puede ser que se negó a los cambios que está impulsando el secretario Robert F. Kennedy Jr., siendo el director ahora. Vamos a los datos concretos para que podamos entender qué hay detrás de este despido, porque después de la salida de Susan Monares es que comenzaron también las renuncias en cadena dentro del CDC. Estamos hablando de funcionarios con décadas de experiencia que dejaron claro que no podían seguir en una agencia que, según ellos,
estaba siendo usada como herramienta política, como dijo el doctor Dimitri Daskalakis, que trabajó durante toda la administración Biden y permaneció estos meses después de la vuelta del presidente Donald Trump. Y siendo el director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, fue uno de los que renunció esta semana. Ahora en su cuenta de X, compartió lo que parece ser la carta de renuncia a su puesto. Veamos qué es lo que dice el mensaje del doctor Dimitri Daskalakis. Póngase cómodo porque es un mensaje largo, pero es importante para que podamos entender cuál es su postura como médico que pertenecía a esta agencia del gobierno, ¿sí? Dice, bueno, carta de renuncia. Le escribo para renunciar formalmente a mi cargo como director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con efecto a partir del 28 de agosto de 2025. Esto fue ayer. Al cierre de operaciones. Con gusto me quedaré 2 semanas para facilitar la transición, si lo solicitan. Luego dice, esta decisión no ha sido fácil, ya que valoro profundamente la labor de los CDC para salvaguardar la salud pública y estoy orgulloso de mis contribuciones a esta misión crucial. Sin embargo, tras una profunda reflexión sobre los recientes acontecimientos y perspectivas que el secretario Robert F. Kennedy Jr. ha sacado a la luz, considero que las opiniones que él y su personal han compartido ponen en peligro mi capacidad para continuar en mi puesto actual en la agencia y el servicio de la salud del pueblo estadounidense. Ya basta. Aquí voy a compartir más abajo. Se nota que hay una diferencia. Él estuvo en toda la administración Biden y esta administración trae una propuesta muy diferente. Continúa diciendo, no puedo servir en un entorno que trata a los CDC como una herramienta para generar políticas y materiales que no reflejan la realidad científica y están diseñados para perjudicar en lugar de mejorar la salud pública. El reciente cambio en el calendario de vacunación de adultos y niños amenaza la vida de los estadounidenses más jóvenes y las personas embarazadas. Ahí puede ser que nos esté dando un dato de por qué es la renuncia, ¿sí? Los análisis de datos que respaldaron esta decisión nunca se han compartido con los CDC, a pesar de mis respetuosas solicitudes al HHS y a otros líderes. Esta falta de participación significativa se vio agravada aún más por un documento de preguntas frecuentes escrito para respaldar la directiva del secretario que fue circulado por el HHS sin la participación de los expertos en la materia de los CDC y que citó estudios que no respaldaban las conclusiones atribuidas a estos autores. Habiendo trabajado en salud pública local y nacional durante años, nunca he experimentado una falta de transparencia tan radical ni he visto una manipulación de datos tan inexperta para lograr un fin político en lugar del bien del pueblo estadounidense. Lo que vemos que, bueno, en este caso el doctor Dimitri está viendo como que está politizada la parte de salud. Veamos qué más dice, aparte de que no está de acuerdo en cómo está enfrentando toda esta parte de lo que serían las vacunas y los tipos de tratamientos que quiere proponer el secretario de Salud Kennedy. Dice, es insostenible servir en una organización que no tiene la oportunidad de discutir decisiones de importancia científica y de salud pública publicadas bajo el nombre de CDC. La falta de comunicación por parte del HHS y otros líderes políticos de los CDC que culmina en publicaciones en redes sociales anunciando cambios importantes en las políticas sin previo aviso demuestra un desprecio por los canales normales de comunicación y el sentido común. Tener que adaptar los análisis y las acciones políticas para que coincidan con anuncios inadecuadamente pensados en vídeos mal guionados o publicaciones ex de una página no debería ser la forma en que las organizaciones responsables de la salud de las personas deberían funcionar. Ese es su entendimiento, por supuesto, ¿sí? Lo que yo puedo decir en este punto es que vemos que en este gobierno hay más comunicación desde la parte de salud, quienes administran la salud, y el pueblo. Hay mucha más comunicación. Luego dice,
Algunos ejemplos incluyen el anuncio del cambio en las recomendaciones de COVID-19 para niños y personas embarazadas, el despido de científicos del ACIP por la publicación X y un artículo de opinión en lugar de una comunicación directa con estos valiosos expertos, el anuncio de nuevos miembros del ACIP por X antes de que se hayan completado la incorporación y la evaluación y la publicación del mandato de referencia para un grupo de trabajo del ACIP que ignoró todos los comentarios del personal de carrera de los CDC. Bueno, aquí estamos viendo cuál es la postura de estas personas que dejaron esta semana los CDC, ¿sí? Son personas, funcionarios que en este caso estamos hablando del señor que estuvo en el gobierno en todo el periodo de la administración Biden y ahora en estos 7 meses de gobierno del presidente Donald Trump se encuentra que no hay una comunicación entre la gente que trabajaba en los CDC en la administración anterior con esta nueva administración. Dice, el reciente mandato para el grupo de trabajo sobre vacunas contra la COVID-19 creado por este ACIP pone a personas con intenciones dudosas y un rigor científico aún más cuestionable a cargo de recomendar políticas de vacunación a un director paralizado y marginado por un líder autoritario. Su deseo de complacer a una base política resultará en la muerte y discapacidad de niños y adultos vulnerables. Su base debería ser la gente a la que sirve, no un bloque de votantes políticos. Bueno, aquí en esta parte, de nuevo, se nota que el problema está en las medidas que está tomando esta administración, sobre todo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., frente a ciertos problemas que encontró en las medidas, por ejemplo, en los tratamientos, en las vacunas, en lo que está trabajando como prevención el país. Sobre todo en las vacunas para personas, las vacunas contra el COVID para niños y para mujeres embarazadas, ¿sí? Que recientemente recomendó que no eran necesarias las vacunas para esas personas, niños y mujeres embarazadas. Y esto es algo que parece que es una cuestión que es clave para quienes estaban en la administración anterior en los CDC. Y otra cosa también es que marca aquí como que ese camino que está tomando es justamente algo que para ellos, para estas personas, para estos profesionales de la salud que ahora están saliendo, podría significar políticas que lleven a la discapacidad y a muerte de personas, de niños, de adultos vulnerables. Hay que ver, nosotros ya tenemos en la historia, ya hablamos en otros episodios, no es un tema que podamos profundizar mucho aquí en YouTube porque hay censura. Pero hay que ver qué nos dice la historia, qué nos dice desde hace 6 años atrás para aquí, cuáles fueron los resultados de esos tratamientos, ¿sí? Sigamos leyendo la última parte. Dice, la erosión intencional de la confianza en las vacunas de bajo riesgo que favorece la infección natural y los remedios no probados nos llevará a una era pre-vacuna, donde solo los fuertes sobrevivirán y muchos, si no todos, sufrirán. Creo en la nutrición y el ejercicio. Creo en mejorar la salud de nuestro suministro de alimentos y en el uso de vacunas para prevenir la muerte y la discapacidad. La eugenesia ocupa un lugar destacado en la retórica que se está generando y es un legado que la buena medicina y la ciencia deberían seguir rechazando. Dice, el reciente tiroteo en el CDC no es el motivo de mi renuncia. Mi abuelo, de quien llevo mi nombre, se enfrentó a las fuerzas. Esta parte me pareció interesante, por eso se lo marqué. Dice, mi abuelo, de quien llevo mi nombre, se enfrentó a las fuerzas fascistas en Grecia y perdió la vida en el proceso. Renuncio para enorgullecerlo a él y a su legado. Renuncio por la cobardía de un líder que no puede admitir que sus palabras y las de sus secuaces durante décadas crearon un entorno propicio para este tipo de violencia. Rechazo sus oraciones y las de sus colegas y les aconsejo que las dirijan a personas a las que no han perjudicado activamente. Cuando habla de violencia, en este caso, y que, bueno, dice durante décadas crearon un entorno propicio para este tipo de violencia,
es justamente porque hace unos días una persona hizo varios disparos al edificio de los CDC. Lamentablemente, en ese episodio, murió un policía. Y esta persona que hizo estos disparos dice estar sufriendo las consecuencias de haber recibido la vacuna contra el COVID y está sufriendo depresión y un malestar físico y psíquico que le hace querer quitarse la vida. Ahora, siguiendo con lo que dice acá, dice, durante décadas he sido una voz de confianza para la comunidad LGBTQ en temas críticos de salud. También debo mencionar la imprudencia de la administración en sus esfuerzos por eliminar las poblaciones transgénero, suspender programas cruciales nacionales e internacionales sobre el VIH y cancelar investigaciones clave para promover la equidad como parte de mi decisión. Este doctor se lo vio en varios diferentes desfiles de la comunidad LGBTQ. ¿Sí? La salud pública no se trata solo de la salud individual, dice, sino de la salud de la comunidad, de la nación y del mundo. La seguridad sanitaria nacional está en riesgo y en manos de quienes se centran en intereses ideológicos egoístas. Y lo importante de esto es que junto con él también renunciaron otros altos funcionarios como el señor Daniel Jernigan y la señora Deborah Howry, que también renunciaron diciendo que ya no podían cumplir su rol como profesionales de salud en este nuevo entorno, en esta nueva administración, alegando que lo que está pasando es una intervención política que amenaza la ciencia, dicen ellos. Ahora, del otro lado, la administración Trump sostiene que precisamente eso es lo que están cambiando. Eso es lo que quieren cambiar radicalmente, que por primera vez se están revisando las prioridades históricas del CDC, ya que hasta ahora lo que la agencia ha promovido como políticas de salud han causado más pérdidas y desconfianza en la gente. Escuchemos al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que explica este tema sin rodeos en una entrevista reciente. Hoy, en la página web del CDC, en este mismo momento, ellos enumeran los 10 principales avances, los 10 mayores avances de la ciencia médica. Y uno de ellos es el aborto, otro es la fluoración y otros son las vacunas. Así que necesitamos revisar las prioridades de la agencia. Hay, realmente, un malestar profundamente arraigado en la agencia y necesitamos un liderazgo fuerte que entre allí y que pueda ejecutar las amplias ambiciones del presidente Trump. Entonces, lo que para unos es destruir la ciencia, para el secretario de Salud, Kennedy, es rescatar al CDC de décadas de prioridades equivocadas. Y ahí está el verdadero choque. No se trata solo de un cambio de personas, sino de un cambio de rumbo. Y para que esto quede claro, el señor Kennedy también hizo una publicación en su cuenta de X dirigido directamente a la AAP, a la Academia Americana de Pediatría, que deja ver ciertos conflictos de intereses en la organización de pediatría. Veamos qué es lo que dice. Dice, esta dice, es una captura de pantalla de la página web de la Academia Americana de Pediatría, en la que se agradece a los principales donantes corporativos de la organización. No sé si se puede mostrar un poco abajo el agradecimiento. Aquí podemos ver que están agradeciendo a estas 4 farmacéuticas muy conocidas, también productoras de, entre esas cosas, también vacunas. Volvamos un poco arriba para que sigamos leyendo. Dice, que se agradece a estos principales donantes corporativos de la organización. Estas 4 empresas producen prácticamente todas las vacunas del calendario de vacunación infantil recomendado por los CDC. La AAP está indignada porque los CDC, es decir, ahora, han eliminado la influencia corporativa en las decisiones sobre las recomendaciones de vacunación, y han vuelto a centrarse en la ciencia de referencia y la medicina basada en la evidencia, centradas exclusivamente en la salud infantil, mostrando que hubo un cambio. Dice, la AAP publicó hoy su propia lista de recomendaciones de vacunas favorables a las corporaciones.
la administración Trump cree en la libertad de expresión y la AAP tiene derecho a defender sus argumentos ante el pueblo estadounidense. Sin embargo, la AAP debería seguir el ejemplo del Departamento de Salud y Servicios Humanos y revelar los conflictos de intereses, incluyendo sus injerencias corporativas y las de su revista Pediatrics, para que los estadounidenses puedan preguntarse si las recomendaciones de la Academia de Pediatría reflejan intereses de salud pública o si son quizás simplemente un esquema de pago para promover las ambiciones comerciales de las grandes farmacéuticas que las apoyan. Dice, la AAP también debería ser sincera con los médicos y hospitales y decirles que las recomendaciones que difieren de la lista oficial de los CDC no están exentas de responsabilidad según la Ley de Lesiones por Vacunas de 1986. Bueno, aquí hace un llamado de atención justamente mostrando que podría haber un conflicto de intereses. Ahora, bueno, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es la cita que ya tiene marcada el secretario de Salud frente al Senado. Tendrá que sentarse frente a los senadores y responder si este despido fue por diferencias científicas o se trata de una limpieza profunda para cambiar la cultura del CDC. Ahora, bueno, entre nosotros en el Senado el café se sirve cargado y amargo. Realmente hay que tragarse las preguntas incómodas. Y a Kennedy, por supuesto, lo van a poner a prueba. Ahora, el resultado de esa sesión es verdad que podría marcar aún más las diferencias de visiones que hay sobre lo que significa proteger la salud pública en el país, en Estados Unidos. Hasta ahora están los que defienden la línea clásica, es decir, vacunas, protocolos, medidas sanitarias que se aplicaron durante décadas sin demasiadas preguntas. Mientras que del otro lado, este gobierno, de hecho, dice basta de repetir recetas. Hay que mirar de frente a los errores del pasado y poner la lupa en lo que realmente enferma a los estadounidenses. Es decir, habla de mala alimentación, la obesidad, habla del exceso de medicamentos, como también habla de los abusos de poder dentro de las propias agencias. Bueno, estos enfrentamientos son los que finalmente van a redefinir la salud de millones de personas aquí en el país, comenzando desde los más pequeños, por supuesto. ¿Cree usted que este giro radical en los CDC es un riesgo? ¿Cree que podría debilitar la salud pública? ¿O lo ve como una oportunidad para que de una vez por todas cambie, hacerla más transparente y cercana a la gente? Déjeme su comentario ahí más abajo, que es muy valioso para nosotros porque todos aquí tenemos algo para decir sobre cómo el gobierno administra la salud de nosotros, que es lo que promueve como saludable. Y esto más allá de que usted nos esté viendo desde Estados Unidos o no. Pues muchos países toman de referencia a Estados Unidos para hacer lo mismo o para tomar el camino contrario. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Recuerde dejar, por supuesto, su poderoso me gusta, de suscribirse al canal, de activar la campanita y compartir este video para que más personas tengan acceso a esta información sin filtros. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Disfruta el fin de semana. ¿Por qué varios de los últimos atentados masivos aquí en Estados Unidos tienen un denominador común? Autores con disforia de género. Datos clave que muchos están observando desde que ayer 2 niños fueron asesinados y 17 quedaron heridos en un tiroteo en una iglesia católica en Minnesota. También otro tiroteo que ocurrió en una escuela en Denver en 2019 que se cobró una vida y dejó 8 heridos. Otro caso más ocurrió en el centro de distribución Rite Aid en 2018. Y hay más, hay muchos ejemplos lamentables de tiroteos ocurridos aquí en el país. Algo en común, perpetradores que no se identifican con su sexo de nacimiento. Muchos no quieren hablar de este tema, pero hoy vamos a observar estudios clave para entender si son hechos aislados o parte de un patrón
que cada vez vemos con mayor frecuencia. El cambio de género está vinculado a mayores niveles de violencia. Pues hoy en América Revelada vamos a poner sobre la mesa los datos que muchos prefieren esconder, porque la verdad no puede censurarse. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Lo que ocurrió ayer en Minnesota dejó al país entero en shock. Un hombre transgénero de apenas 23 años entró armado a una iglesia católica en plena misa escolar. Disparó contra los niños, mató a 2 y terminó hiriendo a otros 17. Ahora, ¿cómo explicar tanta violencia dirigida a los más inocentes? Y este no es un hecho aislado. Recordemos que en 2019 un tiroteo en una escuela en Denver dejó un muerto y 8 heridos. También en el año 2018, en un centro de distribución de Rite Aid, otro atacante transgénero también asesinó a 3 personas antes de él mismo quitarse la vida. Bueno, son casos diferentes, años diferentes, pero un denominador común que hoy pocos quieren discutir. Los perpetradores no se identificaban con su sexo biológico. Aquí la pregunta que incomoda, pero que es inevitable, ¿estamos frente a simples coincidencias o frente a un patrón que las autoridades, los medios de comunicación y buena parte de la sociedad se niegan a reconocer? Porque mientras los grandes titulares y políticos se concentran en hablar de odio hacia la comunidad trans, lo que muchos ciudadanos se preguntan en silencio es otra cosa. ¿Existe un vínculo real entre la disforia de género y mayores niveles de violencia? Bueno, primero que nada, para entender de dónde es que surge todo este tema, hablemos de lo que ocurrió ayer. Pues ayer en Minnesota ocurrió algo muy doloroso y sorpresivo a la vez. Un atacante transgénero identificado como Robin Whitman abrió fuego contra una iglesia católica y su escuela durante una misa a la que asistían decenas de niños. El saldo, 2 pequeños muertos, 17 heridos, de los cuales 2 de ellos están en estos momentos en estado crítico. Y la pregunta de todos es, ¿cómo pudo pasar algo así? Bueno, el FBI, en voz de su director, Kash Patel, no tardó en clasificarlo como un crimen de odio contra católicos y un acto de terrorismo doméstico. Y la policía local confirmó un dato aún más perturbador, pues el tirador había preparado un manifiesto para publicarlo en YouTube. Y aquí lo tenemos. Así que vamos a ver rápidamente partes de ese video donde muestra el manifiesto con frases claves que ahora vamos a ver. Bueno, este es el manifiesto. Aquí habla de su familia, que ama a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Se disculpa, también pide que lo entiendan, que él entiende también a la familia. Acá dice, bueno, justamente de nuevo, amo a mi mamá, amo a mi papá. Y acá, bueno, muestra esto que está dentro, me imagino que es su casa. Muestra luego también armas, está bastante armado. Y hay un detalle que vamos a mostrar en los cartuchos de estas armas, los mensajes que tenían. Vamos a mostrar algunos porque tienen palabras muy fuertes. ¿Dónde está tu Dios? Dice acá. Luego dice, por los chicos, for the children. Have fun. Y acá dice, kill Donald Trump. ¿Sí? Matar al presidente Donald Trump. Killer Sadics. Bueno, son datos bastante fuertes, pues este vídeo está siendo, por supuesto, está siendo investigado por las autoridades en estos momentos, porque demuestra que esto no fue un acto impulsivo, sino algo planeado, cargado de ideología y resentimiento también. Es por eso que también, para el director del FBI, esto se trata de crimen de odio hacia los católicos. Y como vimos, el asesino de 23 años tenía varias armas. Tenía rifles, escopeta, pistola y también tenía una bomba de humo.
Westman, luego de provocar el tiroteo, se quitó la vida en el estacionamiento de la iglesia, dejando un rastro de dolor que ninguna familia podrá olvidar. Ahora, el jefe de la policía, Brian O'Hara, dijo en conferencia de prensa lo siguiente: este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otros fieles. La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible. Y tiene razón, porque no hablamos solo de violencia, hablamos de un ataque a lo más sagrado, al respeto de la fe, de la infancia y también de la vida misma. Ahora, fíjese en este contraste. Mientras el FBI hablaba de terrorismo y odio, el alcalde de Minneapolis, el señor Jacob Frey, eligió otra línea, totalmente contraria. Escuchemos lo que dijo a CNN. Obviamente, he escuchado la retórica y la narrativa que se está difundiendo, pero aquí está el asunto. Cualquiera que vaya a usar esto como una oportunidad para demonizar a nuestra comunidad trans o a cualquier comunidad ha perdido el contacto con la humanidad común. No debemos actuar movidos por el odio hacia ningún grupo, sino por el amor hacia nuestros niños. Ese es el enfoque que necesitamos tener ahora mismo. Amor por nuestros hijos. No ver a estos niños simplemente como hijos de otra persona a quienes les ocurrió esta cosa horrible, sino pensar, ¿y si fueran nuestros propios hijos? ¿Cómo nos sentiríamos entonces? Así que, miren, necesitamos defender a todas las comunidades allá afuera, incluyendo, por cierto, a la comunidad católica, quiero decir, a cualquier comunidad que sufra un golpe de esta magnitud, o a la comunidad de Minneapolis. Hay que apoyarlos. Pero saben, a menudo siento que en estas circunstancias existe ese deseo de demonizar a un grupo. ¿Quieren llamarlo un acto de cobardía? Háganlo, porque lo es. Pero sin importar de qué grupo, trasfondo o género se trate, la realidad es que murieron niños. Amémonos más los unos a los otros. Amémonos más, porque el antídoto contra el odio no es más odio. La gente herida hiere a otros, y el antídoto contra el odio es mucho más amor. Ese es el camino hacia el que todos debemos ir ahora mismo. Bueno, lo que dice el alcalde es que está pidiendo no demonizar a la comunidad trans, de actuar desde el amor y no desde el odio. Ahora, claro que nadie quiere odiar a nadie, pero ¿qué pasa con el dolor de esas familias? Pues es difícil pedirle esto a esas familias que les lastimaron y asesinaron a sus hijos. Ahora, más allá del amor, ¿dónde está la justicia para esas familias? ¿Qué seguridad o qué medidas hay para que esto no vuelva a suceder? Porque esta no es la primera vez que ocurren estas desgracias. Es por eso que, bueno, el mensaje del alcalde muchos lo interpretaron como un intento de bajar el tono al debate. Pero otros se preguntan, ¿de verdad es momento de suavizar el análisis cuando lo que tenemos son niños muertos en una iglesia? Bueno, hasta aquí los hechos de esta semana mostraron un ataque brutal, un perpetrador trans, un manifiesto cargado de odio y un país que está dividido entre quienes quieren ver esto como un simple caso aislado y quienes creen que hay algo más profundo que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué relación hay entre la violencia con la disforia de género? ¿Existe alguna relación? Vamos a los datos concretos que tenemos. Vamos a ver algunos casos. En Denver, 2019, en esta escuela que vimos, la escuela secundaria, 2 estudiantes abrieron fuego matando a un joven de 18 años e hiriendo a otros 8. ¿Quién era uno de los atacantes? El que acabamos de ver, Alec McKinney, que en ese momento tenía 16 años y se identificaba como transgénero. Vamos a otro caso en Maryland. En el año 2018, en un centro de distribución de la cadena Rite Aid, un atacante transgénero de 26 años mató a 3 personas e hirió a otras 3 antes de él quitarse la vida. Bueno, hay más, lamentablemente, así que voy a compartirle otro más. Tennessee, 2023, el caso más recordado de Audrey Hale. Era una joven que se identificaba como trans y que asesinó a 6 personas, de las cuales 3 eran niños.
en la Covenant School en Nashville. Veamos uno más. Lamentablemente hay más. Un tiroteo masivo en el Club Nocturno Q, en Colorado Spring en 2000. Un tiroteo masivo en el Club Nocturno Q en Colorado Springs en 2022. El señor Anderson Lee Aldrich se declaró culpable de asesinar a 5 personas y herir a otras 17 en este club nocturno popular de la comunidad LGBTQ+. Los abogados de Aldrich afirmaron que él se consideraba no binario. Bueno, hasta ahora repasamos rápidamente 5 casos y la lista podría seguir. Podríamos seguir hablando de este tema. Lamentablemente hay muchos casos de distintos estados, distintos contextos, distintas armas, pero un denominador común, la identidad trans o la disforia de género del agresor. Ahora, lo curioso es que mientras otros factores como la edad, la raza o el nivel educativo de los criminales suelen ser analizados a detalle por investigadores y medios, cuando aparece el factor trans, el silencio se vuelve ensordecedor. Los informes oficiales casi nunca lo destacan, los medios lo ocultan bajo eufemismos y cualquier intento de hablar del tema es rápidamente catalogado como odio o estigmatización. Pero ¿cómo se puede prevenir un problema si ni siquiera se lo puede nombrar? Porque bueno, le pregunto, si cada vez aparecen más atacantes con estas características que tienen en común, ¿no sería lógico investigar si hay una relación real entre la disforia de género y la violencia? ¿O vamos a seguir mirando para otro lado, incluso cuando los disparos atraviesan paredes de iglesias o de escuelas? Pero vayamos más allá de lo que dicen las noticias en general y revisemos lo que dicen ciertos estudios sobre la relación entre la disforia de género y la criminalidad. Veamos algunos estudios que tenemos aquí. Bueno, este estudio que estamos viendo en pantalla es de Suecia del año 2011, que muestra, este estudio es sobre 324 personas trans, de las cuales estas personas se han sometido a cirugías de cambio de género, entre esas 191 de hombre a mujer y 133 de mujer a hombre. El seguimiento fue entre el año 1973 y 2003. Bueno, en este estudio que está viendo en la pantalla, se mostró que tenían un mayor riesgo de ser condenados por delitos violentos en comparación con la población general, ¿sí? En otras palabras, incluso después de la transición de género, mantenían lo que los investigadores llaman como un patrón masculino de criminalidad. Y voy a agregar un dato más en este estudio que me pareció muy importante, porque este estudio también habla de la mortalidad en general de estas personas con disforia de género. Vamos a la parte de las conclusiones de este estudio. Las personas con transexualidad tras la reasignación de sexo presentan un riesgo considerablemente mayor de mortalidad, conducta a querer quitarse la vida, no lo puedo decir aquí a esa palabra porque estamos en YouTube, y morbilidad psiquiátrica que la población general. Bueno, es un tema muy importante lo que estamos marcando aquí, porque muchos de los que están a favor y de los que promueven estos tratamientos de cambio de género dicen que es para justamente prevenir que estas personas, estos niños, se quiten la vida. Pero como vemos en el estudio, el resultado de este estudio demuestra que es lo contrario. Ahora vamos a otro estudio del Reino Unido del año 2020, que son datos del Ministerio de Justicia que mostraron que el 59% de las personas trans encarceladas eran ofensores sexuales frente al 3% de mujeres y al 17% de hombres. Una diferencia abismal. Vamos más abajo, aquí muestra que de 129 prisioneros hombres trans en el año 2017, 76 habían sido condenados por delitos sexuales, incluidas violaciones. Vamos a otro estudio más de Finlandia, del año 2021. Este estudio también es muy interesante. Un estudio en adolescentes encontró que los jóvenes trans eran más propensos a ser bullies que a ser víctimas de bullying. Aunque usted escuche varias veces lo contrario en la mayoría de los medios.
Leamos este dato que me pareció muy importante. Vamos a ver el dato textual en este estudio que dice lo siguiente. Acá vamos a compartir. Dice, resultados. Tanto las experiencias de ser acosado como la perpetración de acoso fueron reportados con mayor frecuencia por los jóvenes transgénero que por los jóvenes cisgénero. Dice, entre los jóvenes transgénero, la participación en el acoso fue reportada con mayor frecuencia por los jóvenes no binarios que por aquellos que se identificaban con el sexo opuesto. Es decir, que los no binarios eran de hacer más bullying a las personas, ¿sí? La regresión logística reveló que la identidad no binaria se asoció más fuertemente con la participación en el acoso, seguida de la identidad del sexo opuesto y la identidad cisgénero. Es decir, primero los que hacían más bullying son los no binarios, luego las personas que se identifican con el sexo opuesto y luego la población en general, los cisgénero. Ahora, volviendo a nuestro tema de hoy, me parece un dato importante, por eso también lo quería compartir con usted. Pero volviendo al tema de hoy de la violencia, sobre los casos que estamos viendo hoy de violencia y este tema de la disforia de género, encontré también algunas publicidades que, bueno, no parecen tener la intención de hacer la paz o de dar amor. Vamos a mostrar aquí al lado mío. Aquí al lado mío está la vicegobernadora de Minnesota, ¿sí? Es decir, el estado que en estos momentos está en duelo por el tiroteo causado por una persona trans. Y aquí, como vemos, ella, la vicegobernadora Peggy Flanagan, muestra su camiseta, que lo que hace es promover la protección a los trans, pero con un cuchillo. Bueno, no sería muy amorosa la forma, ¿verdad? Vamos a otra foto que también destaqué para hoy, para compartir con usted. Esta es la libreta del asesino que mató 2 niños ayer y que hirió a otros 17 niños, que de nuevo, 2 de ellos están en estado crítico en estos momentos. Y como vemos también tiene una calcomanía que dice defender la igualdad, pero tiene un arma importante, ¿verdad? Defend Equality. Vamos a otra foto más que quería compartir con usted sobre esta revista. En esta portada de la revista se ve a esta persona que, bueno, no les sabría decir su género y que está posando con un arma también importante. Y en la parte de abajo dice la revista, ¿te sientes provocado? Luego al costado, lo que está marcado ahí en círculo, dice, mientras la administración Trump ataca a las personas trans, algunas personas queer están armadas y listas para contraatacar. Entonces, bueno, si queremos la paz y más amor, creo personalmente, esto es mi parecer, que no sería el camino precisamente. No sé qué opina usted sobre este tema. ¿Cómo cree usted que se podría evitar que este tipo de violencia vuelva a ocurrir? Bueno, aquí le voy a compartir la opinión de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, que escribió en su cuenta de X lo siguiente. El malvado tirador de la escuela religiosa de hoy era un trans que probablemente fue manipulado y transicionado cuando era adolescente. El Congreso debe aprobar con mayúsculas mi proyecto de ley de protección de la inocencia infantil para que sea un delito realizar cirugías de cambio de sexo y todo tipo de medicamentos en menores de edad. Según los documentos judiciales, a los 17 años, Robert Wistman cambió formalmente su nombre legal a Robin, porque la documentación indica que la menor se identifica como mujer y desea que su nombre refleje dicha identificación. La solicitud de cambio de nombre del menor fue presentada por la madre y un tribunal la concedió en 2020. La disforia de género es una enfermedad mental y los niños están en la mira de la industria médica y farmacéutica multimillonaria. Si están dispuestos a destruirse a sí mismos y como Dios los creó, entonces están dispuestos a destruir a otros y vimos que eso sucedió hoy. Esto lo escribió ayer la congresista Marjorie Taylor Greene. Entonces, ¿qué nos dicen los hechos y los datos que revisamos hoy? Que detrás de los discursos políticamente correctos y de las pancartas de amor y tolerancia
Hay un riesgo real que estamos dejando pasar, un patrón de violencia extrema, un patrón de quitarse la vida y hasta de bullying asociado con la disforia de género. Por eso la pregunta no es solamente si debemos tener compasión o hablar de inclusión. La verdadera pregunta es, ¿estamos protegiendo a los más vulnerables? ¿Estamos protegiendo a los niños, a las familias, a las escuelas, las comunidades de fe? ¿O van a seguir siendo víctimas de un experimento social sin control? Porque 2 niños acaban de morir en una iglesia de Minnesota. Y si desde los líderes hasta nosotros como sociedad no nos animamos a hablar de la raíz del problema, ¿cuántos más deberán morir hasta que se diga la verdad? Bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Y si este tema le parece tan urgente como a mí, no se vaya sin dejar ahí abajo su poderoso me gusta, de suscribirse a América Revelada, activar la campanita para seguir en contacto y compartir este episodio con todos sus contactos también. Como sabe, su apoyo hace posible que sigamos hablando con claridad, sin filtros y, por supuesto, sin miedos, siempre con la verdad. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad.